Buenos días, alumnos. Vamos a ver temas selectos de química. El tema de la página 105, molaridad. Un tema muy importante porque habla de soluciones y es un tema que se utiliza demasiado ya en la práctica. Es sencillo, simplemente hay que seguir los pasos y prestar atención. Vámonos a la página 107. Tenemos unos ejercicios. Para resolverlos, les voy a enseñar cómo se hacen. Primero hay que tener en cuenta cuál es la fórmula para calcular la molaridad. La molaridad nos indica la concentración que hay de un soluto en una solución. Si leyeron el tema, van a recordar que un soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente, que por lo general suele ser un líquido. Por ejemplo, si yo combinara azúcar con agua, en esa solución el azúcar es el soluto y el agua es el disolvente, que ahí es donde se va a disolver. Bueno, continuemos. La fórmula es esta. La molaridad de una solución es igual a los gramos de soluto entre los litros de disolvente multiplicados por la masa molecular. Vamos a tener este ejemplo. Se disuelven 34 gramos de cloruro de plata en un volumen de 400 mililitros. Bueno, en nuestra ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos molaridad representada con una M mayúscula. Aquí no sabemos cuál es la molaridad, entonces queda como una incógnita. Tenemos gramos de soluto. En nuestro ejercicio tenemos 34 gramos de cloruro de plata. Entonces los gramos, 34. Litros. En nuestro ejercicio nos dicen que son 400 mililitros. Pero nos dice la ecuación que necesitamos convertirlo a litros. Entonces son 0.400 litros. O 0.4, ya que estos dos ceros ya están de más. De ahí, masa molecular. Como tal aquí no la tenemos, pero podemos calcularla. El cloruro de plata está formado por un mol de plata y un mol de cloro. Plata y cloro, un mol cada uno. Si nos vamos a nuestra tabla periódica, vamos a ver que la plata tiene una masa atómica de 107.87 y el cloro tiene una masa atómica de 35.45. Entonces, para saber la masa molecular, tenemos que ver las masas atómicas de nuestro compuesto, del soluto, plata y cloro. La plata en nuestra tabla periódica tiene 107.87 y el cloro tiene 35.45. Si lo sumamos, nos da un total de 143.32. Entonces, en masa molecular tenemos 143.32 gramos sobre mol. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, en vez de cloruro de plata, tuviéramos CO2, tendríamos que buscar en nuestra tabla periódica cuál es la masa atómica del carbono
¿Y cuál es la del oxígeno? Entonces sumaríamos la masa atómica del carbono más la masa atómica del oxígeno más la masa atómica del oxígeno, porque son 2 átomos de oxígeno. Y así, según el compuesto que tengamos, hay que calcular su masa, sumando todo lo de sus elementos en la tabla periódica. En este caso ya vimos que del cloruro de plata son 143.32. Bueno, ya tenemos todos nuestros datos para la ecuación y nuestra única incógnita es la molaridad. Hay que sustituir simplemente los valores. Copiamos nuestra ecuación. Molaridad es igual a gramos de soluto. ¿Cuántos gramos son? 34. 34 gramos entre litros. ¿Cuántos litros tenemos? 0.4. 0.4 litros por masa molecular. ¿Cuánta masa molecular tenemos? Ya la calculamos, son 143.32. Muy bien. Ahora, simplemente hay que hacer las operaciones. Multipliquemos 0.4 por 143.32, lo que nos da un total de 57.328. Y el 34 lo pasamos para acá. Entonces, primero sustituimos todos nuestros valores por los que conocemos. Ahora ya resolvemos. 0.4 por 143.32, 57.328. 34 gramos pasan para acá. Ahora hay que hacer la división. 34 entre 57.328. 34 entre 57.328 y nos da un total de 0.59. Entonces, M es igual a 0.59. Esa es la concentración molar de este ejercicio. Es muy sencillo. Vemos qué componentes de nuestra ecuación tenemos y resolvemos el que nos falta. En este caso fue la molaridad. Pero ahora vamos a ver un ejemplo distinto. Nuestro siguiente ejercicio nos pregunta cuántos gramos de cromato de potasio K2CrO4 se tienen que disolver en 300 mililitros para obtener
una solución al 0.35 molar. Bueno, sigamos los pasos. Molaridad. En este caso sí la tenemos. En nuestro ejercicio nos piden que hagamos una solución al 0.35 molar. Entonces el valor de M va a ser 0.35. Gramos de soluto. ¿Cuántos gramos de cromato de potasio? No lo sabemos. De hecho, esa es la pregunta, ¿cuántos gramos? Entonces esta es la incógnita, vamos a ponerle X. Litros. Dice que se tienen que disolver en 300 mililitros, entonces son 0.300 litros o 0.3. Masa molecular, hay que calcularla. Es K2CrO4. Hay que irnos a nuestra tabla periódica. Busquemos el potasio. Potasio se representa con la letra K. Su masa molecular es de 39.09. Pero ¿cuánto potasio tenemos? Tenemos 2. Hay que multiplicarla por 2. De ahí el cromo. Si buscamos el cromo en nuestra tabla periódica, vamos a encontrar su masa molecular también. Perdón, masa atómica. Es de 52. ¿Cuántos átomos de cromo tenemos? Solamente uno, Cr. Entonces, este pasa igual. Oxígeno. Su masa atómica es de 15.99. Vamos a redondearla a 16. 16. Pero ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 4. 16 por 4. Ahora tenemos que hacer las operaciones. En el caso del potasio, que se representa con la letra K, son 39.09 por 2, que son 2 átomos. Nos da un total de 78.18. Cromo solamente hay uno, por lo tanto pasa igual, 52. Y de ahí 16 por 4 son 64, en el caso del oxígeno. Entonces tenemos la masa atómica del potasio, 39.09, multiplicada por 2, porque tenemos 2 átomos de potasio, 78,18. De ahí cromo, su masa atómica es de 52. Solamente tenemos un átomo de cromo, entonces pasa como 52. De ahí tenemos el oxígeno, cuya masa atómica es de 16. Y tenemos 4 átomos, entonces 16 por 4, 64. Sumamos todo, 78.18, 52 y 64. Y el resultado nos da 194.18. ¿Ok?
ahora ya conocemos la masa molecular, 194.18. Vamos a dejarla como 194 para que sea un poco más sencillo, redondeando. Ok, entonces ya logramos obtener casi todos los componentes de nuestra ecuación. Entonces, molaridad, 0.35. 0.35 es igual a gramos. No lo conocemos. Colocamos X entre litros, que son 0.3, por masa molecular, 194. Al sustituirlo nos queda esto. Ahora tenemos que acomodar nuestra ecuación de manera que la X se quede solita. ¿Cómo lo hacemos? Aquí el 0.3 por 100.94, el resultado de esto es el número entre el que vamos a dividir la X. Estamos dividiendo X entre esto. Entonces, para dejar solita la X, todo esto lo vamos a pasar al otro lado. ¿Cómo? Nos quedaríamos así. 0.35 por 0.3 por 194. 0.3 por 194. Es igual a X. ¿Qué hicimos? Estos que estaban dividiendo a la X, al moverlos al otro lado, en vez de dividir van a multiplicar, se hace lo contrario. Entonces la X se quedó solita y esto pasó de este lado multiplicando 0.35. Así que nos quedamos con esta ecuación. 0.35 por 0.3 por 194 es igual a X. Vamos a acomodarla para que se vea más bonita. X es igual a 0.35 por 0.3 por 194. O lo que es igual a gramos son iguales a molaridad. Molaridad, que son los 0.35 por volumen o litros por masa molecular. Podemos copiar esta fórmula también, y en los casos en los que queramos saber cuántos gramos de un soluto se requieren, como en este ejercicio, utilizamos ya nada más esta fórmula, pero es importante saber de dónde salió. Ahora hay que resolverla, simplemente multiplicar 0.35 por 0.3 por 194. Nos da un total de 20.37.
perdón. Sí, 20.37. Eso nos da. Bueno, ya vimos dos ejercicios. En el primer caso, queríamos saber la molaridad y teníamos todas las demás partes de la ecuación. En el segundo caso, queríamos saber los gramos de soluto y teníamos todos los demás componentes de la ecuación. Los componentes son estos: molaridad, gramos, litros y masa molecular. Ya vimos cómo calcular la masa molecular. El compuesto, hay que revisar la masa atómica de cada uno de sus elementos y sumarlas. Si tiene 2 de potasio, hay que sumar 2 veces la masa del potasio. Si tiene 1 de cromo, una vez la del cromo. Si tiene 4 oxígenos, 4 veces la del oxígeno. Así se obtiene la masa molecular. Y bueno, pues ya es todo lo de molaridad. Repásenlo bien, los ejercicios están muy sencillos. Simplemente hay que poner un poco de atención, copiar bien la fórmula, tenerla anotada esta fórmula. Si se les complica o no entendieron bien lo que pasó con la X cuando la movimos y todo eso, aquí tenemos la otra fórmula para calcular los gramos. Gramos son iguales a la molaridad por los litros por la masa molecular. Anoten también esa fórmula por si se les dificulta. Ya con esto deben ser capaces de realizar la actividad de la página 107. Y posteriormente vamos a empezar con el tema de molalidad.